Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Emily Preciado Márquez, yo soy de Esmeraldas, tengo 25 años y soy abogada. Trabajo en una organización no gubernamental que se llama Consejo Noruego para Refugiados en la ciudad de Tulcán y bueno, básicamente me dedico a la protección de los derechos humanos de las personas refugiadas. El día de hoy Patricia me pidió que conversemos un poco sobre qué son los derechos humanos y por qué son importantes. Entonces yo les voy a contar a breves rasgos lo que pienso sobre esto. Entonces, para empezar, los derechos humanos son un conjunto de capacidades, de facultades, instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias que demandan el reconocimiento de derechos como la libertad, la dignidad y la igualdad entre seres humanos. Por lo que estos derechos deben estar reconocidos en las constituciones, en las leyes, en la normativa jurídica de un Estado. Y eso es parte de su importancia, porque si estos derechos no se encuentran reconocidos en esos instrumentos jurídicos, es un poco más complicada la exigencia de estos derechos. Entonces, en el caso de aquellos derechos que todavía no han sido incorporados en la normativa jurídica o en la Constitución, es importante continuar luchando para que esto se concrete, para que estas demandas en favor de la dignidad humana puedan ser reconocidas, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque gracias a esto, gracias a los derechos humanos o gracias a los movimientos que exigen el reconocimiento de los derechos para diferentes tipos de personas, para diferentes poblaciones, es que nosotros podríamos, por ejemplo, minimizar el sufrimiento o la miseria humana. Entonces, creo que radica la importancia en eso, porque si ustedes se ponen a pensar muy bien, no todas las personas tienen los mismos derechos, a pesar de que a veces te dicen, bueno, la ley es para todo, para todos y para todas, eso no suele ser así. Hay personas, hay grupos de personas en este momento cuyos derechos no están siendo reconocidos y a consecuencia tienen una vida menos digna de lo que cualquier otra persona podría vivir, de la forma en que cualquier otra persona podría vivir o de los derechos que podría gozar. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo o la forma de ejercer un derecho no es igual para una persona que no tiene acceso a la educación, a una persona que no tiene acceso a un trabajo y consecuentemente vive en unas condiciones de vida menos cómodas, menos dignas, ¿ya? Yo les invito a ustedes a que se pongan a pensar bien o que debatan en la clase a qué tipo de personas en este momento no se les está reconociendo un derecho. Y no solamente en la ciudad en la que se encuentran, no solamente en Esmeraldas, sino también ver un poco el panorama más amplio, ¿sí? De un derecho. No es igual para una persona que no tiene acceso a la educación, a una persona que no tiene acceso a un trabajo y consecuentemente vive en unas condiciones de vida menos cómodas, menos dignas, ¿ya? Yo les invito a ustedes a que se pongan a pensar bien o que debatan en la clase a qué tipo de personas en este momento no se les está reconociendo un derecho. Y no solamente en la ciudad en la que se encuentran, no solamente en Esmeraldas, sino también ver un poco el panorama más amplio, ¿sí? De toda la diversidad de personas que hay, ¿sí? Hombres, mujeres, comunidad LGBTI. Son temas súper amplios que es importante traerlos al debate en este momento porque pues la exigencia o la promoción de estos derechos está en la mano de las generaciones de ahora, las generaciones que se vienen. Siempre son luchas constantes de momentos históricos determinados. Entonces, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Estados Unidos, con el movimiento Todas las vidas negras importan, entonces es porque en un determinado momento pasa algo en la sociedad que te hace como prender abrir los ojos, se prende como un chip y tú te puedes poner a pensar, ustedes se pueden poner a pensar o identificar qué pasa en la sociedad y por qué razón
alguien no está gozando de los derechos humanos, que son universales, que le corresponden a las personas por el hecho de ser seres humanos. Entonces la importancia de los derechos humanos consiste en eso, pues en que a medida que tenemos más reconocimientos, nos aproximamos más a una vida digna. Es importante también, creo que en este punto, llegar al tema de cómo se relacionan estos derechos humanos con la calidad de vida que ustedes tienen o que tenemos en un lugar específico. Y bueno, ustedes pues, lo ven todo el tiempo en las noticias, pero nosotros estamos atravesados por un problema político de la corrupción, ¿ya? Y podría parecer un problema muy lejano a nuestra realidad, pero no es así. Quiero decir que si los políticos, si en la política o las personas, funcionarias públicas, que deberían destinar recursos para garantizar el acceso a derechos a la población, no se robaran la plata, sería posible garantizar un derecho. ¿Me explico? O sea, si hay un presupuesto para la educación y el presupuesto de esa educación no va destinada a las escuelas, a los colegios, sino que es robada, ¿sí? Esto influye en la calidad de educación que tenemos. Si el presupuesto para la salud no está destinado para la salud, sino que alguien se lo roba, una parte de la población no va a tener los servicios de salud que debería tener. Entonces, todas estas cosas son importantes tomarlas en cuenta cuando tú analizas o cuando se analizan los derechos humanos y entonces pues, te puedes dar cuenta un poco de por dónde va el tema de la exigencia. Entonces, si nadie exige, si no te pones, si no los consideras importantes, entonces solamente es como que dejas pasar algún tipo de injusticia que no precisamente tiene que ser la tuya propia, sino que tiene que ser la injusticia de alguien para que sea ya una injusticia de todos. Eso, entonces ahí les dejo el debate para que ustedes vayan pensando en estas cosas que pasan en este panorama, en estos pequeños detalles y que te pueden hacer dar cuenta quién tiene más derechos o a quién se le reconoce más derechos y por qué. Es súper importante para entender las luchas, para entender las posiciones en las que estamos y las consecuencias. Es importante pararte en un lugar y decir, bueno, yo desde aquí tengo acceso a esto, pero en relación a otras personas yo no tengo o no se me reconocen estos derechos. Entonces yo tengo que luchar para que a mí, en esta posición, se me reconozcan mis derechos. Entonces ahí les dejo. Cuídense.